Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En los videos anteriores, en el video anterior, estábamos viendo ya las últimas propiedades. Más específicamente vimos los triángulos y su clasificación y por ahí alguna que otra definición, como la definición de cuadrado, que nos había quedado pendiente. El día de hoy vamos a empezar a demostrar proposiciones y vamos a empezar con las proposiciones de lo que en el libro en el que nos estamos basando llaman libro 1, que es figuras rectilíneas. Recordemos que una figura rectilínea es una figura plana que está formada precisamente por eso, por líneas rectas. Ejemplos: cuadrado, triángulo, rectángulo, polígono regular, irregular, etcétera. Vamos a demostrar la proposición 1 relativa a estos temas y esta dice así: dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Bien, para demostrar esta proposición vamos a basarnos en la demostración consta en sí, vamos a decirlo así, en tres pasos. Primero la hipótesis, que es los datos que nos da la proposición, seguida de la tesis, que es lo que queremos demostrar, y en tercer lugar, la demostración previamente dicha. Entonces, primero, vamos a ver la hipótesis. Dice, dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Vamos a partir aquí. Vamos a suponer que tenemos aquí una recta, a la que yo voy a llamar la recta AB. Y tenemos aquí otra recta que le voy a poner CD. CD. Estas rectas se cortan en O. Entonces, ¿cómo va mi hipótesis? Bueno, le ponemos así: sea AB y CD rectas que se cortan en O. Muy bien. Al cortarse estas rectas, bueno, aquí se nos forman lo que se conoce como como ángulos opuestos por el vértice, perdón. ¿Qué ángulos son opuestos por el vértice? El ángulo AOD y el triángulo COB, estos que están aquí enfrente, son ángulos opuestos por el vértice. Y son opuestos por el vértice por definición. Recordemos que como estos son líneas rectas, entonces dos ángulos opuestos por el vértice son aquellos que los lados del uno son prolongaciones del otro. Entonces esos dos son opuestos por el vértice. Esta es mi hipótesis. Sean AB y CD rectas que se cortan en O, se forman dos ángulos opuestos por el vértice, que son AOD y COB. Ese es mi primer paso. Tengo ya las hipótesis del problema. Me dan dos ángulos opuestos por el vértice. En la tesis, ¿qué tengo que poner en la tesis? Bueno, lo que quiero demostrar, o lo que pretendo demostrar con mi hipótesis, que es que estos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Esto es lo que yo tengo que demostrar. Y después, la demostración. Demostración. ¿Cómo vamos a justificar esto? Bien, fíjense bien que este ángulo que tenemos aquí, el ángulo AOB, como es una línea recta, es un ángulo de lados colineales. El ángulo AOB es un ángulo de lados colineales. Ahí está. Y también el ángulo COD, este que está aquí, el COD, es un ángulo también de lados colineales. Esto es por definición de ángulo de lados colineales.
dice que un ángulo es de lados colineales cuando los lados están en línea recta, vamos. Los lados del ángulo están en línea recta. Bien, ¿qué prosigue entonces con esto? Bueno, si nos damos cuenta, este ángulo que está aquí, el primero, el AOB, vamos a ponerle aquí, todo esto está formado por este ángulo y por este ángulo. Entonces, se puede dar una suma de ángulos. Este ángulo AOB está formado por los ángulos AOD más el DOB. Lo mismo ocurre con este ángulo, el ángulo COD, este que está aquí. Este está formado por este ángulo y por este. Formado por el ángulo COB más el ángulo BOD. Ahí está. Esto es suma de ángulos, ¿no? Suma de ángulos. Ahí lo tenemos. Ahora bien, por el postulado 6, que afirma que todos los ángulos de lados colineales son iguales, me permito poner que este ángulo es igual a este. ¿Por qué? Porque son ángulos de lados colineales y como dice el postulado 6, todos los ángulos de lados colineales son iguales. A ver aquí. Es postulado 6. Por postulado 6. O sea, justifico mediante el postulado 6. Ahora bien, ya que tenemos esto, bueno, recordemos que esto es esta suma igual a esta otra suma. Ahí lo tenemos. ¿Por qué podemos hacer esto? Bueno, por la noción común. Hay una noción común que dice que toda cantidad puede reemplazarse por su igual. Esto de las nociones comunes son como ciertas propiedades algebraicas o propiedades de los números que realmente no las vamos nosotros a nombrar cada rato como tal para justificar una demostración. Simplemente nosotros nada más las vamos a mencionar. Pero, por ejemplo, el postulado 6, sí es algo que hay que mencionar, ¿no? Porque proviene de un postulado. Bien, ya que tenemos esa noción común, fíjense que podemos restar aquí, por ejemplo, restar el ángulo DOB de ambos lados. ¿Y por qué puedo restar? Ah, bueno, esto por la noción común, me parece que es la número 1, que si a cantidades iguales se les resta la misma cantidad, pues los resultados quedan resultados iguales. Entonces restando, esto se va con esto se va con esto. Fíjense que aquí se trata del mismo ángulo a pesar de que están acomodadas las letras. Es decir, el ángulo DOB es igual al ángulo BOD. Simplemente nada más lo único que cambiamos fue el orden de las letras, pero se trata del mismo ángulo. Y como resultado, pues simplemente me queda que el ángulo AOD es igual al ángulo COB. Y ahí lo tenemos, lo cual debíamos demostrar. Y ahí queda la demostración de esta proposición 1. Los ángulos opuestos por el vértice siempre son iguales. Y esto se trata de una demostración de ir encadenando proposiciones, postulados, etc. Esta proposición que acabamos de demostrar nos va a servir para demostrar otras proposiciones que después se nos van a ir presentando. Bien, este es el primer postulado, pronto van a venir más.
Espero que me haya dado a entender. Por lo pronto le voy a dejar aquí. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Hasta pronto.